Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Mis amados y amadas del Señor, para mí es un grato privilegio poder saludarles. Bienvenidísimos sean todos ustedes una vez más aquí a su canal, mi canal, nuestro canal de Motivación Cristiana Internacional, esta iglesia virtual, desde la cual estamos compartiendo la verdad de la Biblia y solamente la verdad, y estamos buscando cumplir el sueño del corazón de Dios, que es predicar de su amor, de su gracia, de su bondad a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Y usted hoy está siendo partícipe de este lindo gesto que lleva a que las personas conozcan un poco más de nuestro Dios. Bienvenidísimos, estamos iniciando una serie poderosa, una serie linda, una serie hermosa. Vamos a estar explicando hoy, obviamente, un tema sobre los mandamientos, pero a partir de mañana estaremos profundizando uno a uno los mandamientos. Será una serie de 11 temas poderosos, estructurados en el hebreo, estructurados en la estrategia de Satanás, estructurados en actualidad y estructurados sí y solo sí en la palabra de Dios. Así que usted no se puede perder desde este primer tema hasta el último. Le repito, serán 11 temas que voy a estar tocando. Uno donde estaré explicando la vigencia de los mandamientos de Dios, estaré explicando la estrategia de Satanás con la ley de Dios, estaremos mirando un poco del hebreo, un poco del griego también, y luego explicaremos uno a uno los mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te hagas imágenes, no jures el nombre de Dios en vano, acuérdate del sábado para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre. También vamos a hablar de no matar, no cometer adulterio, no mentir. Estaremos hablando de no robar y de no codiciar. Estaremos hablando de todos los mandamientos. Y voy a profundizar uno a uno. Cada video será la explicación de un mandamiento para que usted pueda entender que el mandamiento va más allá de la letra que nosotros estamos viendo ahí en la palabra de Dios. Le pido que tenga hoy la Biblia en la mano. Por favor, abra su Biblia y téngala ahí porque la vamos a usar. Tenga como siempre el cuadernito al que usted debe ponerle por título Motivación Cristiana, y usted va a estar escribiendo ahí los textos, las ideas, para que luego lo comparta con las personas que se lo pregunten a usted día con día. Y obviamente usted va a tener su lapicerito a la mano para que tome las notas ahí de los textos bíblicos y las ideas generales. Suscríbase al canal, comparta, comente, dele like y vamos a orar. Maravilloso Dios, gracias por este momento especial donde tu palabra será levantada, será presentada, será exaltada. Tú nos vas a enseñar y nosotros podremos entonces tomar decisiones que nos ayuden a compartir más de tu amor y también a ser mejores cristianos. Dirígenos, acompáñanos y permítenos disfrutar del gozo de la salvación. Lo pedimos todo en el nombre maravilloso de Jesús nuestro Salvador. Amén y un fuerte amén. Gloria sea a nuestro Dios. Vamos a hablar de la ley eterna, vamos a hablar del gobierno maravilloso de Dios. Y déjame iniciar contándote un relato interesante. Un juez humano de alguna manera puede dar leyes que cambian cada cierto tiempo. Un presidente dicta normas que caducan cuando termina su gobierno. Pero ¿qué ocurre cuando el rey del universo da una ley? Es la pregunta. Un predicador lo ilustró con un gran ejemplo y yo quiero compartirlo contigo hoy. Mira, un hombre fue a la corte porque obviamente había violado una ley de tránsito. Así que el juez lo que hace es explicarle y le dice, mire, estas leyes no las inventé yo. Tampoco desaparecerán porque usted no las entienda o porque no esté de acuerdo con ellas. Fueron dadas para proteger la vida, aunque a veces parezcan un poco estrictas. Hermanos, si esto es verdad en la justicia humana, ¿cuánto más en la justicia de Dios, no? La ley de los 10 mandamientos no es un invento pasajero, no es una cultura judía, no es del Sinaí. Los 10 mandamientos son el fundamento eterno del gobierno maravilloso de Dios. Y estos mandamientos no aparecen para los judíos en el Sinaí. Estos mandamientos fueron dados mucho antes de eso. Y voy a mostrarte hoy con evidencias bíblicas cómo el pecado existía antes del Sinaí y cómo la Biblia lo habla de pecado y desde la misma boca de Dios sale la expresión pecado.
porque Éxodo 20 nos narra cómo Dios habló directamente los 10 mandamientos al pueblo. Eso nos dice Éxodo capítulo 20. Pero la ley no nació en el Sinaí, mis hermanos. El Sinaí fue solo el lugar donde Dios le reveló la ley a un pueblo que había olvidado sus principios. Dios les recuerda su ley. Y de hecho la Biblia es clara, mis amados. Si abrimos nosotros la Biblia en este momento, nosotros vamos al libro de Salmos. Salmos capítulo 119, versículo 89. Dice, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, dice el Salmo. Cuando uno va al Salmo 111, ahora en el Salmo 111, el Señor nos recuerda en su palabra y nos dice, las obras de sus manos son verdad y juicio. Y ahora esta parte que hay que subrayarla de manera interesante. Fieles son todos tus mandamientos, afirmados, mantenidos eternamente y para siempre. Y me gusta mucho cómo termina el salmista expresando lo que significa para él la ley. Y dice, hechos en verdad y rectitud. Si uno sigue avanzando un poco más, podemos llegar ahora al libro de Apocalipsis. Y cuando vamos a Apocalipsis, capítulo número 11, solamente déjeme que yo lo encuentre. Apocalipsis capítulo 11, el versículo 19 nos muestra y nos abre un panorama demasiado interesante. Porque dice la Biblia, el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo, dice la palabra del Señor. Hermanos, ¿saben que en el cielo está la ley de Dios? La ley de Dios está en el arca celestial. La ley de Dios está en el centro, mis hermanos, del gobierno de Dios. En el centro del trono de Dios, donde está el arca de su pacto, ahí está el mandamiento. Así que me parece demasiado osado por parte de algunos evangelistas, algunos pastores, algunos sacerdotes, atreverse a minimizar, a mutilar, a quitar o anular la ley de Dios solamente porque les han enseñado mal o porque no han entendido cabalmente un texto de la palabra de Dios. Hermanos, el universo se sostiene solo por poder y por los principios que Dios nos ha dado. El universo se sostiene por la mano maravillosa de Dios. Y si bien nosotros hoy avanzamos un poco más en el conocimiento de este tema, mis hermanos, Dios es amor. Y así lo declara primera de Juan 4:8. Y los 10 mandamientos que nosotros vamos a empezar a estudiar a partir de hoy son la expresión escrita de ese amor. Es decir, es la carta de amor que Dios le está mandando al ser humano, son los 10 mandamientos. Cuando la Biblia dice Dios es amor, Dios manifiesta su amor a través de una ley que nos cuida y que nos protege. Una ley que nos ayuda a crecer en perfección. Una ley que nos ayuda a crecer en santidad. Los primeros 4 mandamientos de la ley del Señor nos conducen y nos llevan a amar a Dios, los primeros 4 mandamientos. Y los siguientes 6 mandamientos entonces nos hablan de cómo amar al prójimo. Ahí se resume lo que dice el Evangelio. De estos depende o pende toda la ley. Hermanitos queridos y amigos que han llegado para iniciar esta serie junto a mí. Mateo capítulo 22, versículos 37, nos declara, de estos 2 mandamientos depende o pende la ley. Es decir, son 2 grandes principios de amor que Dios nos ha entregado a nosotros. Hermanos amados, mire, es que la ley existía antes de Moisés. Pero el pecado también existía antes del Sinaí. Es decir, Dios da la ley al pueblo en el Sinaí porque el pueblo estaba acostumbrado a violentar su ley, habían olvidado la ley del Señor. Pero el pecado no aparece en el Sinaí. De hecho, la Biblia dice que el pecado viene desde el cielo. Satanás pecó. Y vamos a hacer una triangulación, vamos a hacer un paneo, vamos a hacer este momento una referencia cruzada para que entendamos cómo aparece el pecado desde antes del Sinaí, mis hermanos. Cuando uno lee Génesis capítulo 4, por allá por el versículo 7 tal vez, ahí Dios le dice a Caín
que él ha pecado, ¿cierto? Y que el pecado está a la puerta. La pregunta es, déjenme leerles exactamente cómo dice el texto de Génesis 4:7. Dice, si hicieres lo bueno, no serías enaltecido, pero si no lo haces, el pecado está a la puerta acechando, con todo tú lo dominarás, dice la Biblia. La pregunta es, ¿cómo sabía Caín lo que era pecado? O sea, determinemos eso. ¿Cómo sabía Caín lo que era pecado? Si muchas personas dicen, no, la ley del Señor fue quitada, fue abolida, o la ley apareció hasta el Sinaí, entonces, ¿cómo el Señor le dice a Caín, oye, el pecado está a tu puerta, está a las puertas? Si no había una ley escrita, Caín no podía haber determinado y haber sabido que estaba pecando, mis hermanos. En Génesis 26, Dios testifica de Abraham. Dice, por cuanto Abraham oyó mi voz, guardó mi precepto, dice la Biblia, y guardó mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. ¿Eso qué quiere decir, hermanos? Que para la época de Abraham, los mandamientos hacían parte del decálogo del pueblo de Dios, que honraban, respetaban y guardaban. Y como te lo dije al comienzo, las leyes humanas pueden cambiar cuando cambian los gobiernos. Pueden cambiar por privilegios humanos, pueden cambiar por estrategias, pero la ley del gobierno de Dios no puede cambiar porque Dios no cambia. Y si Dios cambia es mentiroso, y si Dios es mentiroso es pecador, y si es pecador Dios no pudiera habernos salvado a nosotros. Dios creó una ley para el beneficio del ser humano, para mostrar la esencia de su carácter, para mostrar amor. Hermanos, Satanás no puede destruir el trono de Dios. Préstame mucha atención a lo que te voy a decir porque es importante. Satanás no puede destruir el trono de Dios. Satanás no puede. Pero él lo que sí hace es que ataca la base de su gobierno. Y la base del gobierno de Dios, de la ley, es la ley de Dios. Desde el Edén, ¿cómo lo ha hecho Satanás? En el Edén sembró mentira, diciendo, Dios no es justo, Dios es mentiroso. Su ley no es necesaria, puedes vivir sin ella. Es lo que dijo en el Edén. Con que Dios os ha dicho, dice en el Edén. Oye, ¿no estás cansado de que Dios te diga qué hacer y qué no hacer? Estaba atacando la ley de Dios, estaba atacando la palabra de Dios. Porque él llevó a Eva a que codiciara y la codicia es pecado. La codicia está en el último mandamiento. Satanás hoy ha inspirado a religiones que dicen que la ley quedó abolida y sacan los textos de contexto. Fuerzan los textos para que digan lo que no dicen. Los obligan los textos. Y no saben que están llevando a cientos de miles de personas, de millones de personas, de millones de seguidores. Los están llevando a la perdición. Los están llevando a la muerte eterna. Hermanos, Satanás ha infiltrado iglesias. Las ha infiltrado. Iglesias que predican que la gracia elimina la obediencia. Satanás lo está haciendo. Y está haciendo que esos lugares prosperen y que crezcan. Le dice a la gente, mira, la gracia elimina la obediencia. Pero la Biblia me enseña a mí que Dios dice que no quiere sacrificios, sino que Él quiere es obediencia. Pero las iglesias hoy, inspiradas por el mismo Satanás, están llevando a la gente a decirle, tú puedes vivir como quieras. Tú no necesitas una ley porque somos salvos por gracia. Y han rebajado la sangre de Cristo, han rebajado la muerte de la cruz, han rebajado el sacrificio de Jesucristo a tal punto de decirle a la gente no necesitas obedecer. Precisamente Cristo murió en la cruz para enseñarnos a obedecer, para que cumplamos la palabra, para que seamos leales y fieles a ella. Iglesia, usted no va a encontrar salvación en desobediencia. No puede haber bendición en pecado. Satanás ha creado filosofías que llaman anticuados a los mandamientos. Ha creado filosofías que llaman anticuados a los que hoy predican acerca de la vigencia de la ley de Dios. Ha levantado incluso sistemas religiosos que alteran la ley, cambiando el día de reposo, quitando el segundo mandamiento. Pero lo que la gente ha hecho es que no han comprendido que la Biblia ha profetizado sobre eso. El libro de Daniel, capítulo 7, el versículo 25 dice claramente en la Biblia que habrá un poder que intentará cambiar los tiempos y la ley. Intentará cambiarlos, mis hermanos. Intentará, pero no va a poder, porque aún queda gente que hoy sigue predicando con amor de la ley del Señor. La estrategia de Satanás es clara. Sin ley no hay pecado.
Y sin pecado no necesitamos un Salvador. Satanás quiere poner en la mente a la gente que no se necesita un Salvador, que tienes otra manera para salvarte, tienes otra filosofía para salvarte. Él te está mostrando una salvación efímera, mentirosa. Recordemos lo que dice Juan 8:44. Satanás es padre de la mentira y todo lo que él dice es mentira. Así que tenga mucho cuidado usted cuando alguien le predique a usted que puede haber salvación sin ley. Lo único que le garantizo a usted sin ley es perdición. Porque nosotros conocemos el pecado es a través de la ley. Y la Biblia declara que la paga del pecado es muerte. Así que si quitamos la ley, entonces el pecado aflora. Y si aflora el pecado, usted va a vivir las consecuencias del pecado, que es la muerte eterna. Déjeme llevarlo rápidamente a hablarle de unas formas modernas sobre cómo se están violando los mandamientos de Dios. Formas modernas. Primero, una forma moderna es idolatrando el dinero, la fama, la tecnología, en lugar de hablar de Dios. Se está trivializando el nombre de Dios en canciones, en chistes o en juramentos vacíos. Se está guardando otro día en lugar del sábado bíblico. Se ha roto por completo la honra a padre y a madre. Ya no hay respeto. Los muchachos mandan en casa. Los hijos han dejado a los padres en asilos. No velan por ellos. Se está despreciando la vida hoy con odio, con violencia y otros asuntos que no vale ni la pena mencionarlos. Se están destruyendo los matrimonios con adulterio, con pornografía, con ideologías nuevas y modernas. Se está robando no solo dinero, sino que se roba tiempo, se roban recursos, se roban ideas, entre otros asuntos, hermanos. Incluso se ha difamado con chismes, con noticias falsas, con doctrinas erradas. Hoy las plataformas de cine y televisión tienen que incluir dentro de sus series, dentro de sus películas, tienen que incluir formas modernas del adulterio, que están normalizando el adulterio, están normalizando la violación de la ley de Dios. Se está codiciando la vida de los demás en redes sociales. Amigos, mire, la ley de Dios es tan actual es la ley de Dios, que describe con precisión los pecados del siglo XXI. Y entonces le muestro algunos ejemplos de la ley de Dios y cómo está vigente y cómo viene desde hace tanto tiempo. Caín y Abel. Hermanos, cuando vamos a la historia de Caín y Abel nos muestra que el asesinato ya era pecado. José en Egipto reconoció el adulterio como pecado, mis hermanos. O sea que ahí estaba reconociendo la violación del séptimo mandamiento. Jacob y Labán habla del robo. El robo era condenado en ese tiempo. ¿Y por qué? Porque algo les decía que era malo robar. ¿Y dónde estaba? En la ley perfecta del Señor. El sábado fue guardado antes del Sinaí. El maná es entregado en el capítulo 16 de Éxodo. Y en el 20 es donde Dios le recuerda la ley. El pueblo sabía que existía un sábado de Jehová, mis hermanos. Esto demuestra que la ley no fue dada como novedad, sino que la ley fue recordada a un pueblo completamente olvidadizo. Y yo quiero ir terminando esta presentación de los mandamientos, donde vamos luego a profundizar en cada uno de ellos para hablarle a usted de las consecuencias eternas que traerá la violación de la ley de Dios. Hermanos, en Apocalipsis 14:12 se describe al pueblo final. Y una de las características del pueblo final en Apocalipsis 14:12 dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios, no los mandamientos de los hombres, no los que el magnate del momento se inventó, no los que el máximo líder o jerarca de la iglesia católica se haya inventado, no los que hayan mutilado. Dice, los santos guardan los mandamientos de Dios, los que están registrados en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, pero que fueron dados desde antes del Sinaí, recordados a la humanidad. Y también ese pueblo tiene el testimonio de Jesucristo, mis amados, de Jesús. Apocalipsis capítulo 22, el versículo 14 promete lo siguiente. Y dice, bienaventurados los que guardan los mandamientos
para que tengan derecho al árbol de la vida y entren por las puertas en la ciudad. ¿Qué parte de los mandamientos no entiende el ser humano ahí? Y cuando tú vas al original, cuando tú entiendes la palabra mandamiento que aparece ahí, es la misma palabra que aparece en Éxodo capítulo 20, en Deuteronomio 5. Es la misma expresión. Así que los mandamientos del Antiguo Testamento son los mismos mandamientos que aparecen en la revelación de Jesucristo en Apocalipsis, mis amados. Déjeme recordarle hoy con mucho cariño y con mucho amor. La obediencia no salva, pero es la evidencia de un corazón transformado. Nosotros somos salvos por la gracia de Jesucristo, por la fe que tenemos en Él. Eso es lo que nos salva. Y Dios nos salva porque Él quiere salvarnos. Pero yo, como resultado de un corazón transformado, entonces yo voy a ser completamente obediente. Los que rechazan la ley no están rechazando nada más que el gobierno maravilloso de Dios mismo. Queridos hermanos, queridas hermanas y amigos, la ley de Dios no es una carga. La ley de Dios es un maravilloso regalo. No son cadenas. La ley de Dios es la llave verdadera de la libertad verdadera. No son 10 prohibiciones, mis hermanos. Los 10 mandamientos son 10 promesas de una vida abundante en Cristo Jesús. Por eso hoy Dios, y quiero que me prestes atención a lo que quiero decirte aquí. Hoy Dios nos invita a mirar más allá del Sinaí. Los 10 mandamientos no son una reliquia de piedra. Los 10 mandamientos son el reflejo del carácter de Dios. Son la base de su gobierno. Son el contrato eterno entre Dios y su pueblo. Amigo que me estás escuchando, ¿quieres vivir bajo el gobierno eterno de Dios? ¿Quieres dejar que su ley esté escrita en tu corazón? Entonces, en este momento tienes que decir con fe: Señor, quiero ser parte de tu reino eterno. Escribe tu ley en mi mente, en mi corazón, para poder obedecerte no por miedo, sino por amor. ¿Sabes? He querido darte esta introducción de los mandamientos del Señor para que luego no te pierdas cada uno de los temas que voy a estar explicando aquí en el ministerio. Estaremos compartiendo el primero, el segundo y así sucesivamente hasta llegar al último mandamiento. Y vamos a explicarlo teniendo en cuenta algunas bases interesantes. Primero, trataré de contarte una historia que te haga entender ese mandamiento. Luego te voy a explicar la base del hebreo para que puedas entender un poco más qué es lo que realmente dice la palabra, que en nuestro idioma tal vez se queda corta. Vamos a mirar la evidencia del mandamiento en el Nuevo Testamento. Vamos a mirar la estrategia de Satanás para llevarnos a pecar. Y te voy a explicar las formas modernas como Satanás ha inventado para que violentemos cada mandamiento, a veces sin darnos incluso cuenta, con cosas triviales o sencillas, porque a Satanás le gusta ser demasiado sutil. Él nunca va de frente, él no ataca con su verdadero rostro. En el jardín del Edén, Adán y Eva estaban esperando un ángel de luz, pero él llegó en la serpiente, porque él nunca va de frente, él siempre actúa camuflándose. Así que les voy a explicar a detalle cada mandamiento. Por ahora, mis hermanos, quiero orar por ustedes. Quiero pedirles que sigan apoyando este ministerio. Quiero pedirles que compartan este contenido. Dejen sus preguntas, estoy leyéndolas todas y estamos respondiéndolas. Y que este ministerio nos ayude a comprender un poco más la doctrina. No la abandone, no abandone la doctrina, no abandone la fe. Manténgase firme como la brújula al polo y usted va a ver un día la gloria de Dios obrando a su favor como hasta hoy lo ha hecho. Así que cerremos los ojitos y vamos a orar. Cariñoso Dios y Padre, gracias infinitas por tu bondad y tu misericordia. Aquí estamos, Padre, contentos porque nos has enseñado acerca del gobierno eterno de Dios. Pero queremos ser fieles a ese gobierno y queremos reconocer ese gobierno en nuestras vidas y prepararnos para obedecerte, Señor. Permítenos disfrutar cada día más de tu presencia y de la palabra y de nuestros hermanos. Todo esto lo pedimos por Jesús, nuestro amigo y Salvador. Amén, amén y amén. Mis amigos, pues muchas gracias por acompañarme. Que Dios me les bendiga a todos. Si el video te gustó, si entendiste, si comprendiste, si tienes preguntas, si recordaste algo, te invito para que te suscribas. Suscríbase al canal, por favor, haga clic en el botoncito rojo. Únase a esta comunidad bonita
de personas que quieren levantar en alto la bandera de la verdad, la bandera blanca. Dele un me gusta al video. El me gusta no es para mí, el me gusta es para el contenido, para que YouTube pueda recomendarlo a otros dispositivos. Deje un comentario y lo más importante, comente y comparta con otras personas. Y sabe, si usted tiene alguna pregunta, quiere apoyar nuestro ministerio, escríbanos al correo que le hemos dejado en pantalla y al WhatsApp que le hemos dejado en pantalla. Ahí se puede poner en contacto con nosotros, con el equipo de Motivación Cristiana. Para mí ha sido un placer estar con ustedes. Que Jehová te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé paz en el corazón y te dé el gozo maravilloso de la salvación. Y recuerda, no es religión, es salvación. Chao, chao. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin.